Ahora sí, ¿cómo vamos a intentar colocarlo? Cuéntamelo. Sí, veo. Por eso, pero si se cambia de los Hola, buenas noches. Ahorita me llamo a lista, primero de todo, para poder continuar, bueno, iniciar más bien la sesión de hoy. Luz Ángela Alonso. Ayer no viste Luz Ángela. Recuerda que se pierde con 4 felices. Claudia Álvarez. No puedo decir. Joana Bernal.
Gloria Urbano, Judy Calderón, Michelle Correa, Johan Fuentes, Ivonne, Presente. no viniste ayer, pero acuérdate por favor. Sí, señor. Julieta Mendoza, Gina Moya, Yo me llevo los dedos ahorita. Y desde que me conocí. Daniela Noriega, Laura Ochoa, Astrid Osorio, Paula Andrea Parada, Marcela Pinzón, José Manuel, Jonathan, Ana Judith, Ana Judith, Ana Judith, tampoco vino ayer. Lady Pulido, Lady Yanile Pulido, Solange Quintero, Yara Ramírez, Mayerly Rangel, María Real, Michelle Reyes, Ingrid Rodríguez, no viniste ayer. Lady Rodríguez, La mañana. ¿la va a pasar a la mañana aquí? Sí, profe, ya te comento eso ayer. Ok. Mm, tú no has agregado Jonathan al grupo, No, ¿no? señor, profe, ya lo leí. Angie Lorena, ayer no viniste, Angie. Ángela Salcedo, Aura Sánchez, no vino Aura, ahora Jimena Sánchez, No. Verónica Serrano, la voy desde afuera, ¿no? Paula Tejada, Freddy Torres, Liliana, perdón. Tú, Gracias. bien, muchachos. Antes de que comencemos esta temática, quiero que se reúnan en los grupos que ustedes van a conformar. Ya.
Cuatro. Pero igual ustedes ya manejarán. Entonces, préstenme la atención, por favor. Préstenme la atención. A ver, muchachos, me dicen cuándo comenzamos. ¿Listo? Bueno, ok. Tenemos que partir del planteamiento de un problema. ¿Dónde será esa golpeadera? Al lado que hay. ¿Será? Sí, es. Bueno, sí, porque de pronto hoy no encuentro dónde es y ya me da como miedo. Que haya alguien ahí como... Pero saben la historia de este salón. Bueno, ok, ya comencemos entonces, ahora sí. Miren, ustedes tienen que definir un problema, ¿sí? Un problema, una necesidad que está que ustedes identifican como algo pues, que está afectando a una población, a una sociedad, a un barrio, a un colegio, a una universidad. Entonces, tenemos que generar el planteamiento de un problema, porque a partir de ahí empezamos a trabajar, ¿sí? Pero si nosotros no tenemos claro el problema, entonces vamos a tener dificultad, ¿sí? Permítanme, les voy a dar algunas alternativas. O sea, no es que ustedes tengan que hacer esto, no, les voy a dar unos ejemplos para orientarlos y ustedes tengan la certeza de cómo elaborar la pregunta problema, ¿sí? Digamos que en psicología se presenta que los estudiantes universitarios tienen altos niveles de ansiedad o altos niveles de estrés. Es lo que de pronto queremos estudiar, como indagar.
Entonces, digamos que un planteamiento del problema, permítanme, les leo, dice, en los últimos años se ha evidenciado un incremento en los niveles de estrés en los estudiantes universitarios, ¿sí? Lo cual puede afectar su rendimiento académico, su bienestar emocional y su permanencia en la institución. Fíjense cómo estamos planteando el problema, ¿sí? Como una respuesta puede estar generando una serie de consecuencias negativas. ¿Verdad que no les molesta? Sí, sí, bastante. Sí, sí. Entonces, es lo que estamos tratando de determinar cuáles son esas consecuencias del estrés que tienen los estudiantes. Sin embargo, no se conoce con claridad qué factores lo pueden estar generando. Factores familiares, académicos o personales pueden estar incidiendo aún más en el fenómeno del incremento del estrés. Entendiendo que el estrés es una respuesta adaptativa del ser humano, no es mala, ¿sí? O intensamente, eso nos los explicó. La película Intensamente nos dice, oiga, la ansiedad, el miedo, el estrés son necesarios en nuestra vida, pero cuando ya se desbordan, se exacerban, entonces ya ahí sí nos afecta. Entonces, para ese problema del estrés académico en universitarios, la pregunta problema podría ser, ¿cuál creen ustedes? ¿Cuál es la pregunta problema para ese planteamiento de problema? Factores que generan estrés. Vamos a ver, otra idea. Mírenlo. ¿Cuáles son los principales factores asociados al estrés académico en los estudiantes de psicología de la Universidad X? ¿Sí? ¿Cuáles son los principales factores asociados al estrés? Estamos hablando de que vamos a jerarquizar una serie de problemáticas que pueden estar generando el estrés, pero necesitamos identificar los más relevantes, ¿sí? Para que con base en eso entonces hagamos una evaluación, apliquemos unas encuestas y después de ese resultado podamos aplicar como un curso de manejo del estrés. Y luego nuevamente, después de ese curso, hacemos una nueva evaluación para saber si ese curso que hicimos, que el curso sería la variable independiente, acuérdense que la variable independiente es la que podemos manipular, ¿sí? Entonces, ese curso va a ser lo que nosotros vamos a intervenir. La variable dependiente, en este caso, es el estrés, es lo que existe, es lo que está pasando. Pero necesitamos abordarla de una manera que generemos a posteriori de la intervención académica del curso del manejo del estrés, una nueva evaluación. Bueno, una nueva evaluación repitiendo el pre, porque normalmente uno hace el pre, la intervención y el post con la misma evaluación. O puede ser otro, eso ya lo determina el investigador o el grupo de investigadores, ¿sí? Eso sería un ejemplo en un contexto psicológico. Miremos ahora un ejemplo también que tiene que ver con la educación, ¿sí? Digamos, estrategias de aprendizaje autónomo, ¿sí? Eso es algo que se necesita que los muchachos desarrollen en la vida escolar, sea primaria, sea secundaria, pero que se tenga la posibilidad de ese aprendizaje autónomo, ¿sí? Entonces, ese aprendizaje autónomo necesitamos evaluarlo como está, ¿no? Entonces, el planteamiento del problema para esas estrategias de aprendizaje autónomo sería el siguiente. A pesar de la implementación de metodologías activas, muchos estudiantes no desarrollan habilidades de aprendizaje autónomo, lo que limita su capacidad de autorregulación y su desempeño académico. Es decir, que el aprendizaje autónomo no está siendo interiorizado en los estudiantes, no lo están asumiendo. Y al no asumirlo, pues entonces están diciendo
o nos pueden estar diciendo que están manejando un aprendizaje tradicional, ¿sí? Una forma de aprendizaje tradicional, que puede ser clase magistral, trabajo, lo que sea, pero digamos, de hecho, cuando hablábamos ayer de la autoevaluación, pues tiene muchísimo que ver con esa autonomía, ¿sí? Yo soy autónomo y tomo decisiones con respecto a que yo quiero que me vaya bien en mi formación académica cada semestre. Entonces yo soy autónomo y a mí se me presenta un conflicto de atracción-atracción, no, perdón, de atracción-evitación, ¿sí? El conflicto de atracción-evitación nos dice a nosotros que yo tengo dos situaciones, una buena y una mala, o una chévere y una no tan chévere, ¿sí? La situación chévere es de que yo tengo una fiesta el viernes por la noche y va a ir una chica que me gusta, ¿sí? Ese es dentro del conflicto de atracción-evitación, eso sería lo de atracción, ¿sí? Pero al día siguiente, el sábado en la mañana, pues yo estudio los sábados en la universidad, entonces yo tengo que preparar una exposición y esa exposición tiene un alto porcentaje en la nota, ¿sí? Entonces, esa sería dentro de ese conflicto de atracción-evitación, ¿sí? La habitación sería lo molesto, lo desagradable, ¿sí? Entonces, como yo estoy hablando del aprendizaje autónomo, entonces yo tengo que definir qué hago. ¿Me voy a la fiesta o me voy para la casa a preparar la exposición? ¿Sí? Eso es autonomía mía, ¿sí? Porque nosotros somos autónomos y tomamos la libre decisión, bueno, pero entonces yo digo, no, me voy, esta oportunidad yo no la pierdo, me voy para la fiesta, ¿sí? Yo, yo me voy y voy a estar allá hasta la 1 de la madrugada, ¿sí? Yo entro a clase a las 8 de la mañana, ¿sí? Al día siguiente. Entonces yo, pues estoy tan bien que logré conquistar a la chica, entonces eso de la 1 de la mañana no fue tan cierto. Terminé saliendo de la fiesta como a las 3:30, ¿sí? Esa fue decisión mía. Fue una decisión totalmente personal. Bueno, de pronto me influye el mundo social, ¿sí? Pero fue una decisión así tomada. Yo salgo de la fiesta y llego a la casa disque a preparar la exposición, ¿sí? Entonces llego y me siento y empiezo a preparar la exposición. Estoy tomado, tengo sueño, entonces yo empiezo a cabecear, ¿no? Entonces yo termino durmiendo, ¿sí? Me levanto entonces más tardecito porque ya estoy al otro día. Me levanto más tardecito y resulta de que se me hizo tarde o se me está haciendo tarde para ir a la universidad. Entonces me levanto asustado, angustiado, medio me organizo, no preparé bien la exposición. De hecho, lo que medio preparé se me quedó en la casa cuando me di cuenta. Un desastre total. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Que perdí la exposición. Y eso me llevó a que yo perdiera la asignatura, ¿sí? Eso me llevó a que de pronto yo tenía otras dos asignaturas así como en vilo y perdí tres y perdí el semestre. ¿Ven? Entonces, la idea es de que en este ejemplo nos están diciendo tenemos que generar en el estudiante el aprendizaje basado en la autonomía como tal, ¿sí? Vuelvo y digo, a pesar de la implementación de metodologías activas, muchos estudiantes no desarrollan habilidades de aprendizaje autónomo, lo que limita su capacidad de autorregulación. Y eso es autorregulación, el saber tomar decisiones en un momento determinado para poder llevar a cabo la preparación de mi exposición. Si yo hubiese tomado la otra decisión, no, yo me voy juicioso para la casa, no me voy para la fiesta, llegué, preparé la exposición, organicé todo, me quedó espectacular, me acosté temprano, me levanté temprano, me organicé y saqué una excelente nota en la exposición, ¿sí? Me eximieron del examen final, entonces ahí yo pude haber pensado, yo tendré ya otra oportunidad para conversar con la niña que quiero conocer, ¿sí? Entonces tomé una buena decisión. Entonces, fíjense que mi conducta genera consecuencias.
Esto es muy conductual, conducta, consecuencia. ¿Sí? Entonces, es lo que pretende enseñar en este método de investigación o en este planteamiento de problema, la capacidad de autorregular a los estudiantes para que su desempeño académico mejore. ¿Cuál sería la pregunta problema ahí? ¿Cuál creen ustedes que sea? Causas de la deserción. ¿Cómo cuáles serían los principales factores por los que los estudiantes toman decisiones, malas decisiones, podría ser? Bueno, se podría hacer, sí. Factores por los cuales los estudiantes no pudieron su carrera de Bueno, miremos la que nos están planteando acá. ¿De qué manera las estrategias de aprendizaje autónomo? Porque acuérdense que habíamos hablado de la implementación de metodologías activas y al parecer esas metodologías activas no están funcionando. ¿Sí? Entonces tenemos que reevaluar el impacto, bueno, regular o malo, de esas metodologías activas. Entonces la problemática va por ahí, ¿no? ¿De qué manera las estrategias de aprendizaje autónomo influyen en el rendimiento académico de los estudiantes de educación secundaria, ¿sí? O superior, como quieran, ¿sí? Pero fíjense cómo, de acuerdo al planteamiento del problema, se nos sale la pregunta, se nos construye la pregunta. Veamos otro ejemplo para que nos siga quedando un poco más claro, ¿sí? Vamos a mirar un contexto más laboral. El primero fue un contexto psicológico, el segundo un contexto educativo, ¿sí? Ahora miremos un contexto organizacional, ¿sí? Entonces, acá vamos a mirar el clima laboral, vamos a mirar el nivel de satisfacción, clima laboral y satisfacción, ¿sí? Planteamiento del problema. En varias organizaciones se presentan altos índices de rotación. Eso ya nos habla de que la empresa está fallando en algunas cosas. Y también nos dice que hay desmotivación o baja motivación laboral, ¿sí? No se ha determinado si estos fenómenos se relacionan con el tipo de clima organizacional percibido por los empleados. Y aquí hay algo muy importante, señoritas, caballeros. Cuando nosotros hablamos de percepción, ¿qué estamos entendiendo ahí? Porque dice acá, percibido por los empleados. Lo que está. La percepción es subjetiva. ¿Entendemos eso cuando yo digo subjetividad? De que el que yo lo piense así o lo perciba no quiere decir de que realmente sea. ¿Sí? Por eso es importante los diseños de investigación, porque yo puedo lanzar un juicio, pero yo tengo que confirmarlo. Yo tengo que realmente estructurar qué es lo que está llevando a la baja motivación, ¿sí? ¿Qué es lo que está llevando a la rotación? Entonces la percepción del clima laboral no es buena. ¿Cuántas personas tenemos en la empresa? ¿Cuántos son los colaboradores en general de planta? No, no satelital, no proveedores, no, los de planta. Digamos que son 700 trabajadores. De esos 700, ¿cuántos tienen la misma percepción de que hay baja motivación y el clima laboral es negativo? ¿Ven? Ahí nos arrojan un dato cuantitativo, pero aún todavía estamos suponiendo, ¿sí? Porque podemos obtener de que hay un 50 y un 50% de que la percepción es válida o no válida, ¿sí? Pero no olviden eso, el nivel perceptivo o el nivel de subjetividad, gracias, realmente están en cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces tenemos que mirar, porque ahí sí, como dice el dicho, ¿no? Dependiendo que como me vaya bien la fiesta, yo voy a opinar, ¿sí? Ahí estamos hablando de la subjetividad, de la percepción que tienen los empleados. Por eso, para poder
hacer como una buena intervención, tenemos que aplicar pruebas que evalúen el clima motivacional, ¿sí? Que evalúen cuál es la percepción que yo tengo con respecto al líder, con respecto a mis compañeros, con respecto al salario, con respecto a las instalaciones, con respecto a la llegada a la empresa es muy lejos de donde yo vivo. O sea, ¿cuáles son esas variables que que pueden estar influyendo en esa mala percepción? ¿Sí? Bien. Entonces, el planteamiento del problema es este. En varias organizaciones se presentan altos índices de rotación y desmotivación laboral. No se ha determinado si estos fenómenos se relacionan con el tipo de clima organizacional percibido por los empleados, que era lo que yo les estaba explicando ahorita. ¿Cuál es la pregunta problema? ¿Cuál se les ocurre a ustedes? ¿Qué causa de una empresa? ¿Qué factores son los causantes de que el bajo rendimiento de los empleados? Pero aquí no estamos evaluando el bajo rendimiento. ¿Qué factores Estamos hablando de la rotación y la baja motivación. Aunque eso puede estar llevando, sí, no es válido, ¿no? A un incremento de los errores en la productividad. Sí, o sea, eso puede estar también generando eso, ¿no? Sí, señorita. ¿Cómo influye el clima laboral en la productividad de la compañía? Bueno, está bien. Miremos la pregunta problema. ¿Sí? ¿Qué relación existe entre clima organizacional y satisfacción laboral? ¿Sí? En los trabajadores de empresas del sector X, ¿no? Sí, sí, que tiene mucho que ver con lo que se estaba planteando. ¿Qué relación existe entre el clima organizacional y la satisfacción laboral? Entonces yo tengo como investigador que hacer una gran cantidad de encuestas, de observaciones naturales o anecdóticas para poder entender lo que está pasando con mi empresa. Que hay mucha rotación, entonces yo tengo que mirar en los últimos 6 meses cuántas personas se han retirado de la empresa. ¿Cuántas personas ingresan al periodo de prueba en los 3 meses y resultan retirándose? ¿Sí? ¿Cuáles son las conductas que tienen los líderes para que la gente no se adapte, para que resulten yéndose? Las causas puede ser, sí, pues, hiciéramos hipótesis, mala perfilación laboral, o sea, perfil. Sí, sí, claro, una hipótesis puede ser esa, Tengo ¿no? en cuenta lo que acabas de decir, por ejemplo, esas variables, si contrato a una persona en Chía y vive, no sé, contigo en Soacha, Sí, claro. entonces no perfila bien. Claro, exactamente, y ahí tiene que ver, creo que ustedes no han visto psicología organizacional, ¿no? Creo que la ven. ¿Sí? ¿Se la vieron? Ah, ok, entonces, eso lleva a que las personas tengan que, dentro del área de talento humano, mirar un poco el perfil del trabajador, el análisis del cargo, para poder ver qué tanto realmente se están haciendo buenos procesos de reclutamiento y de selección para que eso mejore, ¿no? Entonces, podría ser esa parte, ¿sí? Entonces, en la pregunta problema, ¿qué relación existe entre el clima organizacional y la satisfacción laboral, ¿sí? En los trabajadores de empresas del sector? Hay un signo de interrogación. Sigamos claros con respecto al planteamiento del problema y la pregunta problema. ¿Sí? Vamos con el... Profe, una pregunta. El planteamiento es con referencias bibliográficas, autores. No, no, el planteamiento del problema es como un pequeño... Yo ya tengo claro cuál es el problema que yo percibo. ¿Sí? Entonces yo hago una pequeña descripción del planteamiento del problema. Sin referencia. Por ahora no. Por ahora no. Algo El problema es que tiene problema. Después las mujeres en ese sentido. El grupo de... Sí, claro. Acuérdense que esto es algo que se trabaja colectivamente cuando hablamos de proyectos de investigación
pues hay una cabeza visible del proyecto de investigación y entonces ahí se unen otras personas que están interesadas en indagar el problema que existe. Bien, el otro sería un ejemplo en tecnología o en ciencias sociales, ¿sí? Entonces, esto está relacionado con el uso de las redes sociales, que es lo que nos bombardea hoy día. O sea, es algo que lo tenemos, el Facebook, el YouTube, el Instagram, el que se llama ahora TikTok, X. el X, ¿sí? Que se llamaba Twitter antes, ¿no? Sí. Entonces, el uso, digamos que la relación sería el uso de redes sociales y la salud mental. ¿Sí? Por ejemplo, el planteamiento del problema sería el uso intensivo. Aquí ya estamos colocando una categoría de alto, medio, bajo. ¿Sí? Claro. Intensivo y excesivo. ¿Sí? El uso desmedido, el uso exagerado. ¿Sí? Pero obviamente pues hay que utilizar términos más académicos, ¿sí? De investigación. El uso intensivo de redes sociales ha modificado las formas de interacción, y eso es claro, ¿no? Ha modificado, niñas, por favor, presten atención. Ha modificado las formas de interacción y percepción personal, ¿sí? Ustedes recuerdan para verlo de una manera mucho más real, no estábamos hablando de cosas que son inventadas, ¿no? Simplemente, por ejemplo, el fenómeno de la ballena azul, ¿sí? Eso es una presión de los grupos sociales, de las redes sociales, de una manera abrupta, de una manera muy fuerte, que llevan a que los muchachos adolescentes, ¿sí? Los muchachos, señoritas, caballeros, que tienen una percepción personal de minusvalía, de baja autoestima, de bajo autoconcepto, de baja autoconfianza, de baja autorreferencia, todos los autos que ustedes quieran, ¿sí? Pues les va a impactar, ¿sí? Entonces, el uso intensivo de redes sociales ha modificado las formas de interacción y percepción personal. Se desconoce el impacto emocional. Entonces, ahí ya nos están indicando qué es lo que queremos evaluar. Mirar un poco el impacto emocional que puede tener el uso excesivo de estas plataformas en los jóvenes, ¿sí? ¿Cuál es la pregunta problema? Consecuencias. Ese que serían como cuáles serían no, serían bajas. Antes de las consecuencias tengo que determinar los factores causales. El caos. Ujú. Ok, entonces sería, miren, porque es que el planteamiento del problema me está diciendo cómo podría yo apuntarle al planteamiento del problema, perdón, sí, a la pregunta problema. ¿Cómo influye el uso intensivo de las redes sociales en la autoestima y bienestar emocional de los estudiantes? ¿Cómo influye? ¿Sí? Digamos que nosotros hacemos uso del celular, ¿sí? Pero tenemos que hacerlo de una manera mucho más controlada, responsable, exacto, ¿sí? Uno, digamos que las pautas de crianza de los padres a veces están totalmente desfasadas y tienen el mal concepto, el error de que para yo tener tranquilo a mi hijo de 3 añitos, le entrego mi celular, ¿sí? Le entrego el celular y el niño obviamente perdóneme la palabra, se idiotiza ahí con el celular y ahí lo tengo calmado. De hecho, en una vez que estuve en una notaría, el niño tenía su celular, ahí un niño como de 5 años,
y la mamá tenía que utilizar el celular. Se lo quitó y qué berrinche le armó ese pequeño, ¿sí? Y pegó el grito en el cielo y todo el mundo estaba desesperado porque ese niño le gusta, está ya siendo adicto a las redes sociales o a lo que está observando en su celular, bueno, en el de la mamá. Entonces, pues la única manera para calmarlo fue entregarle el celular. ¿Quién está colocando la norma? El niño. El niño, no la mamá. ¿Sí? La mamá está siendo manejada con el dedo del niño. Yo me acuerdo en una consulta clínica que tuve con una pareja que llegó con un niño de 2 años, ¿sí? Decir, no, es que ya no lo aguantamos, este niño es desesperante, este niño es altanero, este niño es, eh, tiene esa conducta irreverente, oposicional, o sea, tenaz. Y yo les dije, mire, papitos, la consulta no es para el niño, la consulta es para ustedes dos. El proceso es para ustedes dos, porque ustedes están actuando mal. Seguramente ustedes se desautorizan, seguramente ustedes actúan incorrectamente. Entonces es para ustedes dos. Entonces, por favor, para la próxima, dejen el niño con la abuelita o con el hermano mayor o con una persona responsable y vengan y trabajamos para enseñarles, para manejar las pautas de crianza. ¿Sí? Eso, todo ese tema del padre autoritario, del padre permisivo, el padre mediador o asertivo. ¿Sí? Entonces realmente esa parte es importantísima. Entonces, ¿cómo influye el uso intensivo de las redes sociales en la autoestima y bienestar emocional de los estudiantes o de los jóvenes o de los adolescentes? ¿Cómo influye? ¿Sí? Y sabemos que esa parte de la influencia es alta, ¿sí? Porque vuelvo y digo de que eso nos está bombardeando de una manera constante, todos los días, ¿sí? Ok. Miremos otro ejemplo. Bueno, esto era de tecnologías y ciencias sociales, ¿no? El uso de las redes sociales y la salud mental. Miremos un enfoque más de psicología clínica, ¿sí? La anterior era un poco más como una psicología a nivel educativo, ¿sí? Universitario. El ejemplo de una psicología clínica, digamos que vamos a medir un poco lo que tiene que ver con la ansiedad y el nivel de apoyo familiar, o ni siquiera es el nivel, el adecuado nivel de apoyo familiar. Por ejemplo, el planteamiento del problema sería este. Muchos adolescentes presentan síntomas de ansiedad y se sospecha que el tipo de apoyo familiar podría ser un factor determinante. Mire, ahí ya nos están guiando. Se sospecha que el tipo de apoyo familiar podría ser un factor determinante. Sin embargo, no existen estudios recientes que lo evidencien en el contexto local. ¿Sí? Entonces, fíjense que el trabajo del investigador es determinar precisamente si ese factor determinante del tipo de apoyo que reciben los adolescentes, ¿sí? Por parte de su familia. La pregunta o problema sería, qué relación existe entre el nivel de apoyo familiar y los niveles de ansiedad en adolescentes eh, de una... Sí, porque de hecho eso es bueno que tú lo hayas mencionado porque tenemos que como fijarnos en una población, en un muestreo, que eso lo miraremos en las siguientes clases, para poder minimizar la población objeto de estudio que necesitamos evaluar, ¿sí? Porque si nosotros decimos en adolescentes, pues ¿cuántos adolescentes hay acá solamente en este sector?
Ni siquiera es en la localidad, es en este sector. ¿Ven? Entonces hay que estar delimitando muy bien la población y el muestreo para poder tomar decisiones. ¿Sí? ¿Qué relación existe entre el nivel de apoyo y apoyo familiar y los niveles de ansiedad en adolescentes? Y el último ejemplo que les quería compartir a ustedes para que sepamos cómo es que queremos trabajar el planteamiento del problema y cómo tenemos que trabajar la pregunta problema. Esto puede ser, digamos, como una investigación cualitativa, ¿sí? Porque necesitamos determinar el tema de la inclusión. Inclusión para personas con discapacidad o con cierto tipo de discapacidad. Estamos hablando de inclusión, ¿sí? Y lo estamos delimitando a personas con discapacidad, pero tenemos que seguirlo reduciendo, ¿sí? Porque personas con discapacidad hay una gran cantidad y por diversas razones o circunstancias, ¿sí? En el planteamiento del problema dice que aunque las universidades promuevan la inclusión educativa, no se conoce cómo viven realmente los estudiantes con discapacidad su proceso de adaptación, de aprendizaje en la vida universitaria. ¿Sí? Y eso tiene que ver muchísimo, pues precisamente con, si estamos hablando de inclusión, entonces yo no puedo colocar en el salón del quinto piso una persona en silla de ruedas. ¿Sí? ¿Cómo se puede llegar ahí? Pues los compañeros tienen que ayudarle a subir en la silla de ruedas. O la alzan a ella o a él y lo colocan y dejan la silla de ruedas. Pero obviamente esa no es la solución. La solución es que ubiquemos a las personas que tengan cierto tipo de discapacidad para poderlos favorecer, ¿sí? Porque ellos no van a venir, si es una tormenta, es algo tortuoso venir a la universidad porque, bueno, ¿qué hago yo para subir? ¿Sí? Con poleas, ¿qué hago yo para subir al quinto piso? Entonces yo prefiero retirarme de la universidad porque la universidad no pensó en mí. Simplemente lo que hizo fue captar mi dinero, pero no tiene inclusión. Entonces toda educación, sea de educación básica, primaria o educación superior, ya tiene que estar pensando en la inclusión. Pues por ejemplo, con este tema de inclusión propia, cuando yo estaba en el colegio, había un muchacho que estaba en silla de ruedas. Ajá. Entonces, digamos que por ejemplo, las instalaciones no estaban como adecuadas para él. Y la institución pensó en él y empezó, digamos que, por ejemplo, a tener como el tema de las rampas, el tema, digamos, por ejemplo, solamente hay escaleras y construyeron una rampa para solamente él. Entonces, digamos que, por ejemplo, también eso muchas veces influye, también depende de la institución. Niñas, Que eso, digamos, por ejemplo, también depende. señoritas, prestemos atención, por favor. Que digamos que, por ejemplo, eso yo lo hablaba con la coordinadora es que también uno tiene que pensar, uno como institución, como coordinadora o rectora, uno también debe pensar en las personas y por eso fue que se construyó eso. Sí, claro. Entonces, digamos que, por ejemplo, desde mi punto de vista, diría que eso también muchas veces influye también como, digamos, como en las instituciones. Ah, claro, la parte gerencial es la que toma las decisiones para poder acondicionar una universidad, un colegio, una empresa, para poder que la gente se sienta bien, ¿no? No que sea un dolor de cabeza para ellos, ¿sí? Y además de que eso se tiene que hacer como un previo estudio, porque yo no puedo hacer unas ramplas que son, pero, ¿ves? Porque allá llegan rápido a la Caracas. ¿Sí? Sí, claro. No, claro, y eso está todo rigurosamente estructurado en lo que tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo. ¿Ves? Por ejemplo. Es una rampa extrema, ¿no? No, porque no estamos haciendo, ¿cómo es esa? Parkour, ni bicicross, o no, nada. O sea, no estamos haciendo eso, ni salto de la rocha, ni nada de eso. Entonces, Tanto pensar en rampas y... no, es un ejemplo, Juan. Es que, por ejemplo, está el caso de Popayán,
de un colegio pusieron unos libros en braille Sí, para los niños, para pelados de décimo, no sé, que estaban en calle y los dije, venga, pues, venga, estudie, deje como la vagancia y decir, ciego. Y puso unos libros especiales para en parte de braille y muchos restaurantes de Pereira comenzaron a poner los libros de braille también. Entonces también como que sería una parte sí, claro. de que van a hacer Por eso porque hay gran cantidad de discapacidades. Tendríamos que seleccionar algunas para poder trabajar sobre ellas, ¿no? Sí. Fíjense que las personas que tienen la- su mundo de oscuridad, digámoslo así, ¿sí? Pero ellos también le sacan jugo y son bromistas con su misma condición. Pues eso habla muy bien de su estabilidad emocional. Por ejemplo, que yo le digo a un amigo, de hecho eso me pasó a mí, que yo le dije a un compañero profesor que era invidente, le dije, bueno, ¿cuándo nos vemos? Pues no, me verá usted porque yo no lo puedo ver. ¿Sí? Claro, claro, uno habla, uno habla porque mire, acá, gracias a Dios, ninguno de nosotros somos invidentes, ¿sí? Pues que tengamos problemas visuales en cuanto a que soy miope o algo así. Sí, o algo así, eso ya es diferente, ¿sí? Pero acá hablamos normalmente y nos decimos, mañana nos vemos. Sí. Entonces tú me dices, sí, listo, ¿sí? Pero uno habla tan automáticamente, tan cuadriculadamente que uno le dije eso a mi amigo y pues me dio risa, ¿no? O sea, porque yo caí en el error y le pedí excusas, pero sí es cierto, ¿no? De que pues me verá usted porque yo a usted no lo puedo ver. ¿Sí? Bien, entonces eso es lo que ustedes tienen que trabajar ahorita, ¿sí? En ese planteamiento del problema y en la pregunta problema. Ya la tenemos que dejar totalmente establecida. Pero para poder avanzar, tenemos que tratar este tema porque cuando hablamos nosotros de la investigación tenemos que mirar un poco los antecedentes y todo este concepto de la razón, de la cientificidad, de lo que tiene que ver con la lógica, con la intuición, con lo objetivo, con lo subjetivo. Entonces, cuando nosotros hablamos de la epistemología, que en últimas es lo que pretende ayudarnos a nosotros dentro de la filosofía, a entender el conocimiento, ¿sí? Esa parte tiene que ver con la epistemología, tiene que ver con el conocimiento, su origen, validez, métodos y límites. Y aquí cuando ya hablamos de esto, ya estamos hablando del método científico, ¿sí? Estas palabras ya me dicen a mí que tenemos que estudiar el comportamiento humano, social o individualmente, y tenemos que delimitarlo. Entonces, acá nos dice dentro de la epistemología qué significa conocer. ¿Qué significa conocer? Saber, pensar sobre lo que es, sobre eso. el conocimiento del tema. Es la ausencia, digamos lo que es la ausencia de la ignorancia, por decir algo, ¿sí? Pero el conocer ahí lo estamos viendo de una manera supremamente general, ¿sí? Pero yo puedo tener un conocimiento totalmente empírico, ¿sí? Yo no estudié, pero tengo conocimiento, ¿sí? Yo conozco mucha gente que son mecánicos y aprendieron observando. Son empíricos, pero conocen, pero no estudiaron en el SENA, no estudiaron mecatrónica, no estudiaron automovilismo, nada de esas cosas. Simplemente lo aprendieron observando a sus tíos, a sus papás, a sus abuelos, y son muy buenos y les va muy bien. ¿Ven? Entonces, sí, conocer significa eso, ausencia de la ignorancia como tal, pero no quiere decir de que el conocimiento sea ya una realidad, ¿sí? Que sea algo ya un hecho,
hasta cuando lo desconfirmamos. ¿Sí? ¿Cómo sabemos que es algo verdadero? ¿A partir de qué? Del estudio científico y de lo que observamos. ¿Sí? Todo esto que hablamos nosotros son eh, problemáticas que se presentan y queremos indagar por qué el estrés, por qué la ansiedad, por qué las redes sociales, por qué la baja autoestima, por qué el clima laboral, por qué la baja satisfacción y todo lo que vimos ahí, ¿no? Entonces, vamos a mirar un poco qué es esa cuestión del conocimiento y qué tan verdadero es, ¿sí? Y acá nos dicen, un ejemplo, cuando un científico dice que que el agua hierve a 100 grados centígrados, no solamente nos lo está diciendo porque sí, no solamente lo estamos conociendo porque lo estamos viendo, ¿sí? Lo que pasa es que hay un estudio, ¿sí? No solo lo repite, no solo repite un dato, sino que realmente ha comprobado esa afirmación por estudios, por análisis, ¿no? Entonces se pone en la tarea de mirar qué es lo que pasa con la temperatura, por qué el agua herve en esas condiciones de alta temperatura, qué es lo que pasa con el líquido, todo ese tipo de cosas, pero lo hacemos con esa afirmación, con métodos y evidencias totalmente ceñidas a la observación y a cómo nosotros estamos anotando la serie de experiencias que estamos viendo, de lo que estamos observando para poder lanzar cierto tipo de concepto, de información, de veracidad, ¿sí? Y esa afirmación con métodos y evidencias nos permite tener certeza en el resultado. ¿Ven? Entonces, cuando hablamos de epistemología, estamos hablando de conocimiento, pero no es un conocimiento suelto, es un conocimiento estructurado, válido, sistemático. ¿Me hago entender? ¿Sí? Bien. Entonces, con relación a la investigación, pues porque si estamos hablando de ciencia, pues ¿quiénes son los que investigan? Los científicos, ¿sí? Los que quieren indagar un poco las problemáticas que vimos ahí en las diferentes áreas. Entonces, aquí estamos hablando de esta investigación científica, nos permite entender cómo se construye el conocimiento científico a partir de ese método científico, a partir de esas variables, a partir de esa hipótesis, a partir de un hecho, una realidad, ¿sí? Pero tenemos que profundizar, estudiar la realidad, estudiar el hecho para determinar si es cierto o es falso, ¿sí? Y eso, pues, si lo hacemos de una manera muy metódica, con una metodología científica, estamos garantizando que sea válida. O sea, los resultados de la investigación que hicimos nosotros, estamos seguros que es muy buena porque es válida y es confiable. Porque hicimos todo el método científico con cierta rigurosidad científica, ¿sí? Entonces dice acá, un psicólogo que investiga la motivación humana, ¿sí? La motivación, ¿la podemos ver? ¿Cuándo podemos ver la motivación? Es un constructo. ¿Cuándo podemos ver la motivación? Cuando la gente actúa, cuando la pasamos de un concepto a una acción. La motivación humana, si yo te veo con una cara lánguida, una cara de tristeza, totalmente, yo digo que tu motivación está por el piso, ¿sí? Pero yo no mido la motivación por sí, sino por la manera como ella se comporta o se está comportando, ¿sí? Lo mismo pasa si la motivación es alta, entonces la persona está efusiva, es activa, está sonriendo, realmente, ¿sí? Pero, pues habría que mirar, ¿sí? ¿Será una verdad universal o una interpretación? Y acá volvemos a hablar de la subjetividad, ¿sí? Del comportamiento, ¿sí? Nosotros podemos tener observaciones diferentes de un solo hecho, de una sola situación, ¿sí? Si yo estoy viendo
o varias personas estamos viendo que alguien le da dinero a un habitante de calle, cada percepción de nosotros es diferente, ¿sí? Dependiendo también de mis propias experiencias, ¿sí? Entonces yo puedo decir, conmigo hay 6 personas que observamos que alguien le está dando plata a un habitante de calle. Entonces yo podría pensar, qué persona tan caritativa, qué persona tan humana. La siguiente persona, este sí es muy bruto, está dándole plata para que consuma droga. La otra persona, eso debe ser que es familiar de él y entonces se lo encontró. O sea, cada una de las personas tiene interpretaciones diferentes. Y eso es lo que hace la interpretación subjetiva. Porque un hecho lo estamos observando diferentes observadores. ¿Ven? Entonces, tenemos que mirar cómo la interpretación del comportamiento la tenemos que controlar, ¿sí? La tenemos que manejar de una manera que no tenga, bueno, no es que no tenga errores, sí hay sesgos de error, ¿sí? Pero la idea es de que ese sesgo de error no sea elevado. Entre más bajo sea el sesgo de error es porque estamos controlando las variables extrañas o externas, ¿sí? ¿Listo? Preguntas claves de la epistemología. Aquí estamos hablando de la epistemología, la verdad, el conocimiento y la creencia. Fíjense esa triada que hay acá, verdad, conocimiento y creencia. ¿Sí? El conocimiento nos lo da la ciencia, la investigación científica, lo que hacemos constantemente para poder determinar lo que está sucediendo en la sociedad, ese conocimiento. Creencia es una interpretación subjetiva, es la creencia bajo lo que tiene que ver con la religiosidad, con la crianza, con la cultura, porque pues cada uno tenemos una creencia diferente dependiendo de cómo, de dónde crezcamos, ¿no? ¿Sí? Es muy diferente la percepción que tiene un niño de la costa a un niño bogotano, ¿sí? Posiblemente. Entonces, eso tiene mucho que ver con eso. Y la verdad, pues también esa verdad puede estar siendo generada de una forma con certeza o también subjetiva. Entonces, ahí nos hacemos esas preguntas, ¿qué es el conocimiento? ¿Cómo se obtiene el conocimiento? ¿Cuál es la diferencia entre la opinión y el conocimiento científico? ¿Sí? Si yo les digo a ustedes, ahorita, oiga, está haciendo mucho calor, ¿no? Esa es mi opinión. Claro, porque ustedes pueden estar diciendo, no, ¿cómo le ocurre decir que estamos con mucho calor? O sea, ¿no? ¿Sí? Hay una gran diferencia entre lo que es un hecho y una opinión. ¿Sí? Lo que sí podemos decir con total certeza es que estamos de noche. Si alguno de ustedes me dice que estamos de día, estamos graves. ¿Sí? Pero en el otro lado. No, acá. No, acá. ¿Sí? Entonces, esa parte del hecho y la opinión es muy cierto con respecto a lo que es el método científico, lo que es algo totalmente controlado, verificado, o lo que son los supuestos. ¿Sí? ¿Qué métodos garantizan que un conocimiento sea válido y confiable? Pues precisamente el método científico, porque es lo que vamos a controlar. Dice acá, opinar que los jóvenes son perezosos. Primero, es un concepto muy grande, ¿sí? Muy amplio, todos los jóvenes, ¿sí? No es conocimiento científico, es una opinión, ¿ven? Es un análisis personal que yo hago, ¿sí? Demostrar mediante encuestas, análisis, que el 70% del resultado de esas encuestas nos dicen que los jóvenes de tal sector, de tanta edad, son perezosos, eso sí es una respuesta científica. Eso sí es un concepto, ¿sí lo ves? ¿Por qué? Porque estamos estudiando el comportamiento de un grupo particular. ¿Sí? Bien. ¿Estamos claros hasta ahí? Fuentes del conocimiento, la razón, la experiencia, la intuición y la ciencia. ¿Sí?
Léete, por favor, la primera, razón. Pensamiento lógico, deducción, ejemplo. Si todos los metales se expanden con el calor y el hierro es un metal, entonces el hierro se expande con el calor. Eso es algo dado por la razón, ¿no? Sí. Sí, es algo que realmente está sucediendo. O sea, ¿por qué el hierro se expande? La razón es que está en unos niveles de calor muy altos, muy elevados. Y esa es la razón. ¿Sí? Ese es tu, por favor, señorita, la experiencia. Experiencia, observación directa o vivencia. Ejemplo, notar que el agua hierve al calentarlo. Bueno, así de sencillo. La experiencia de lo que yo hago. ¿Sí? Me da la experiencia de que si yo salgo temprano de mi casa, voy a llegar temprano al trabajo. ¿Sí? Porque sí ya me ha pasado que cuando yo salgo 10 minutos tarde de mi casa, cojo todos los trancones. ¿Ven? Entonces, la experiencia nos dice qué es lo que debemos hacer y qué no. Intuición. Léete la intuición, por favor. Comprensión inmediata es un razonamiento extenso. Ejemplo, un investigador que intuye una posible causa y luego la comprueba. Ok. La intuición, ¿no? O sea, aunque la intuición es mucho es muy de los abuelos, ¿no? Es muy de que eso puede estar pasando, la intuición. Yo pienso que si yo me levanté por el lado izquierdo de la cama, me va a ir muy mal. ¿Sí? Pero no, Pero no tienen nada de certeros, ¿no? Ciencia, léela, por favor. Conocimiento sistemático, comprobado y objetivo. Ejemplo, los estudios sobre vacunas que demuestran su efectividad. ¿Ven? Si ven las diferentes fuentes de conocimiento para poder entender, según la epistemología, cómo debemos o cómo se presenta el conocimiento en nosotros. Y acá están los tipos de conocimiento, el empírico, el científico, el filosófico y el teológico, ¿no? Que ya en cierta manera lo hemos mencionado. ¿Sí? El teológico basado en la fe. Ustedes saben que muchas religiones, por ejemplo los Amish o los rabinos, ¿sí? Ellos viven muy dentro de su cultura con unas tradiciones supremamente atrasadas. O sea, ellos no permiten la tecnología en sus hogares. Ellos no tienen celulares, no tienen televisores, mucho menos tablets, no tienen internet, no tienen Netflix, nada de eso, nada, nada. ¿Sí? Y ellos no van a comprar, el supermercado no asisten porque ellos preparan sus alimentos, cultivan sus alimentos, tienen sus ganados, sus vaquitas, sus ovejas, sus gallinas y se alimentan, pero no les dan ningún tipo de químicos a esos animales. ¿Sí? Eso, ellos están apartados de toda esa influencia De la civilización. de la civilización, correcto. Han aportado. Pero inclusive, y aquí va lo teológico, inclusive hay una persona que empíricamente se dice que es médico, pero no ha estudiado medicina. ¿Ven? Entonces, cuando una persona de la familia, del clan, no sé cómo llamarlo, se enferma, ellos no corren para el hospital. Ellos no permiten que, perdónenme la palabra, no le permiten que le metan bisturí. No, no lo hacen. Porque eso que me está pasando, o que le está pasando a mi esposa, a mi hijo, a mi esposo, eso es un designio de Dios. ¿Sí? Que no permite la mano del hombre ahí para que le ayude. Entonces, ese concepto teológico basado en la fe es complejo, porque precisamente si las personas desarrollan algún cáncer o algún tipo de cosas, con esa sabiduría empírica,
y poco conocimiento científico médico no le va a ayudar. Esos son los designios de Dios. Si ella ha de morir, pues así será. ¿Sí? Y eso obviamente para todo el mundo no está bien visto. ¿Sí? Un tipo de sesgo, ¿cierto? No, eso no es sesgo, eso es cultural. Cultural. Eso es cultural y teológico como tal. ¿Sí? Eso realmente no permite la mano del hombre occidental, la mano del médico cirujano, no lo permite. ¿Ve? Y bueno, lo otro ya lo hemos visto, ¿sí? Con respecto a ese tipo de conocimiento. Estas corrientes epistemológicas del empirismo, también lo que hemos hablado, el conocimiento proviene de la experiencia, el racionalismo, la razón es la base del conocimiento, pienso, luego existo, según lo que dice René Descartes, como tal, el constructivismo, el conocimiento se construye a partir de la interacción del sujeto con la experiencia, ¿no? Con la vivencia que hay, ¿sí? Y es lo que maneja muchísimo Piaget, ¿no? Piaget habla de que el niño aprende a partir de su experiencia con su contexto, ¿sí? Cómo aprende a decir sus palabras, qué tipo de consecuencias tuvo cuando fue a hacer chichi en el baño, ¿sí? Todo ese tipo de experiencias tienen que ver con este constructivismo, ¿no? Del positivismo solo es válido lo que puede medirse y comprobarse. Esto está muy ligado a lo que tiene que ver con el método científico, ¿sí? Las experiencias en laboratorio, ¿sí? Donde controlamos absolutamente todo, ¿sí? Ejemplo práctico en psicología, la ansiedad universitaria durante los exámenes, ¿sí? Estamos diciendo de que, y esto pasa mucho, no sé si a ustedes les pase, pero a la oficina de bienestar nos dicen, necesitamos la médico o el médico o la enfermera porque es que hay un muchacho, una señorita que se desmayó o entró en crisis de pánico, ¿no? O ansiedad, o está hiperventilando, ¿no? ¿A usted no les ha pasado eso? ¿No es en este salón? ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno indaga, entonces ya hemos determinado como una línea base es de que cuando hay evaluaciones, cuando hay parciales, se exacerba la ansiedad. Sí. ¿Sí? Sí. Pero entonces uno, ¿qué tiene que hacer? Si estamos hablando de que si hay crisis, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mirar y evaluar cómo los estudiantes están generando técnicas y hábitos de estudios adecuados para poder aprender. ¿Sí? Cuando uno indaga con el estudiante, no, es que yo realmente no tengo un método de estudio. Ah, bueno, entonces venga su merced, lo vamos a llevar al consultorio psicológico, allá le van a enseñar estrategias, hábitos, técnicas de estudio y formas para manejar la ansiedad. ¿Sí? Acuérdese que la ansiedad es una respuesta de acuerdo a mi interpretación de que algo malo me va a pasar. Y se desencadena en respuestas fisiológicas y cognitivas. ¿Sí? Cognitivas es de que voy a hacer el ridículo. Se van a burlar de mí. O sea, es decir, ideas irracionales. Bien. Entonces, un investigador positivista aplicará pruebas psicológicas para determinar por qué pasa eso, ¿sí? Y con base en los resultados de esas pruebas psicológicas nos damos cuenta que a este grupo de estudiantes, entonces ya reúno todos los estudiantes de todos los programas académicos que tienen ansiedad y los reúno en un salón y les enseño estrategias de respiración, de manejo de ansiedad y hábitos de estudio. Y les hacemos seguimiento. Después de esa intervención, le hacemos seguimiento y le decimos, bueno, ¿usted cómo se siente ahora? Súper bien. Ya no tengo esa ansiedad. ¿Sí? Entonces, quiere decir de que el investigador ejecutó una tarea muy juiciosa al determinar de que la ansiedad se está basando por estos factores que yo les dije ahorita. ¿Sí? Entonces, hacemos todo ese tipo de evaluación mediante encuestas, cuestionarios, entrevistas,
para poder recolectar esa información. Entonces, en la medida que nosotros utilizamos el conocimiento, hacemos el tema de la epistemología, rigor y coherencia, justificar, interpretar los resultados y la validez científica. Fíjense que no estamos hablando de otra cosa que no sea el método científico, ¿sí? Para poder entender eso. Pero bien, eso era para que ustedes lo conocieran, ¿ok? Por favor, rápido en su grupito, trabajen el planteamiento del problema y en su pregunta-problema. Pero investigación se puede hacer de cada tenemos metodología un marco teórico que se forme en una metodología de estudio de caso. Artículos académicos, artículos que hablen a partir del método de estudio de caso. Ustedes quieren enfocar un poco en proyectos de investigación a partir de eso, pero entonces tienen que hacer un marco teórico de la investigación Jóvenes, bajen el volumen. Jóvenes, bajen el volumen, por favor. Ya, lo que pasa es que yo no puedo generalizar a partir de un caso individual. Sí, de un método, un caso de estudio. Sí, correcto. Porque pues no podemos de lo inductivo pasar de lo deductivo. No podemos manejar de verdad. Tenemos que ampliar mucho más esa investigación para que a partir de una problemática, seleccionando una población, un muestreo poblacional, podamos obtener resultados. Pero aunque el método del estudio del caso es bueno, pero no, o sea, me está limitando demasiado la población. Y yo no puedo pensar de que porque es de esta familia, seguramente está bien la vida. Ahí está la hipótesis.
Es el cambio hormonal, ¿no? El cambio hormonal, la manera como tienen varios factores que se tienen que tener en cuenta para poder determinar con respecto a obtener relaciones porque ahí estamos hablando de varios factores, aparte de la parte hormonal, porque los adolescentes tienen que modificar una hormonal, pero la familia es supremamente extranjero. Entonces, por ese lado, podríamos decir la influencia de los padres autoritarios o los estilos de los estilos de esa autoconfianza pueden estar si lo manejamos deseo sexual lo tenemos todos. Pero la idea es de que miremos si este deseo sexual está siendo manejado adecuadamente o está elevado o algún modo pero eso se debe a partir de que pero está hablando de la creencia digamos que por ejemplo
La tecnología en la compra colectiva es el tipo de los pero no mujeres con la y me encantaría comprar muchas cosas, pero yo no tengo ingresos económicos. Pues yo tengo el deseo de comprar, pero no puedo. Entonces hay que colocar, el estrato social, la edad, ¿sí? Para poder determinar cómo influye la tecnología en la compra impulsiva, el ser el estrato 3 y 4, el de la Posibilidades de comprarlo ya digamos que sí, algo así, pero Digamos que está bien. Tendrían ustedes que hacer como una identificación en el estado del arte con respecto a la conflictividad. ¿Sí? Y eso les va dando a ustedes un lineamiento para poder organizar aún mejor todavía lo que sí. Pero a partir de los estudios que se han hecho, ¿sí? Entonces ustedes quieren relacionar tecnología y como consecuencia del endeudamiento, ¿no? Entonces, tecnología y compra compulsiva. ¿No? Y de las investigaciones que hemos encontrado, que sí, el estado del arte, todas las investigaciones que se han hecho, arrojan ciertos resultados. Y esto es una de las investigaciones, hay análisis, resultados, recomendaciones, y eso les da la luz a ustedes para que se puedan. El tema está chévere, de las compras compulsivas, en las mujeres, no sé.
De las cosas que hasta 5 años. Y finalmente, no son las
Mañana, pues tenemos que avanzar el tema, pero entonces rápidamente me presentan ustedes la pregunta, el planteamiento de la pregunta. Acá no me preguntaron si supongo que está todo bien. En la página de la aula virtual está en la aplicación. En las propias, de manera el cual se soliva. Agora, se está teniendo más de que vai maneira de tiene una cosa que nos va a dar una nosotros, pero